En este video vamos a hablar de lo que es una función real. Cuando se habla en general de una función real, se habla de un conjunto particular de las funciones, que como ya habíamos hablado, es una asignación que se hace entre dos conjuntos. Nosotros sabemos que cuando hablamos de una función, un dibujo que puede representar esta función es tomar un conjunto A, un conjunto B, y vía alguna regla, que es la que nosotros vamos a determinar como nuestra función, asignar a cada elemento de A algunos elementos en B. Y esta es la idea que nosotros tenemos detrás de una función. Cuando se habla de una función real, lo que estamos diciendo es que A, nuestro conjunto de partida o nuestro dominio, va a ser un subconjunto de los números reales. Y nuestro conjunto B, nuestro codominio o nuestro conjunto de llegada, va a ser también un subconjunto de los reales. Esas son las características que vamos a trabajar cuando hablamos de una función real. Hay dos maneras de definir funciones reales. En la primera, cuando se define de manera explícita, aclarando quién va a ser su conjunto de partida, quién va a ser su conjunto de llegada y cuál es la regla de asignación o cuál es la función. Un ejemplo de esto puede ser, yo puedo crear mi función f, que va a estar definida del intervalo 0,3 a los reales y que a cada x me la asigne x más 5. Esta es una función que tiene dominio, el intervalo cerrado en 0, abierto en 3, va a los reales, y lo que hace a cada número es asignarle x más 5. También lo podríamos ver como f de x igual a x más 5. ¿Qué tiene de importante esta manera de definirla? Que yo estoy aclarando cuál va a ser su dominio. En este caso estoy restringiendo la función al 0,3 y cuando las defino de esta forma, hago estas restricciones por los motivos que más me convengan a mí. Entre estos motivos pueden estar motivos relacionados con problemas aplicados. Es decir, si yo estoy haciendo una función en la que estoy hablando de dinero y quiero que la cantidad de dinero que evalúe sea positiva, pues restringo la función a los números positivos. También pueden haber motivos directos de las herramientas que voy a utilizar. Si quiero dividir sobre algunos números, lo que debo hacer es restringir sobre los números que sean distintos de cero. Para de esta forma, pues que mi función siempre tenga sentido y se pueda aclarar. Entonces esta es la primera forma de definir una función real, en la que yo especifico o hablo de manera explícita cuál va a ser su dominio y cuál va a ser la regla. En este caso, pues nosotros tenemos esta función f de x igual a x más 5. Aquí podemos ver básicamente que, como ejemplo sencillo, f de 2 sería igual a 2 más 5, que es igual a 7. Y en realidad es muy sencillo. ¿Sí? Las funciones las podemos hacer tan elaboradas como queramos, pero la idea detrás de ellas es muy sencilla, es dar una asignación en la que yo tengo que tener claro de dónde sale y a dónde llega. En el caso de las funciones reales, es solo esto, que salga de un conjunto real y llegue a un conjunto real. Hay otra forma de trabajar con funciones reales, y esta es dar la regla directamente y a partir de la regla deducir cuál va a ser su dominio. Recordemos que el codominio siempre van a ser los números reales. Entonces, para trabajar de esta forma, yo tengo que tener claro cuáles son las reglas que manejan los números reales, qué condiciones hay, qué cosas tienen sentido y qué cosas no tienen sentido en los números reales. Generalmente se tienen en cuenta tres detalles al momento de trabajar con los números reales. Y estos son los siguientes. El primero, simplemente es, siempre que yo esté haciendo una división, en este caso particular, 1 sobre x, debo asegurar que x sea distinto de 0. Esa es la primera regla. Cada vez que yo hago una división, el elemento por el que esté dividiendo debe ser distinto de 0. Siempre que yo saque una raíz, en general raíces pares, ¿sí? Una raíz par, raíz segunda, raíz cuarta, raíz sexta, cualquier raíz par, debo asegurar que mi número sea mayor o igual a 0. Y siempre que esté calculando un logaritmo, debo pedir que mi número sea mayor estricto que 0. Y basado en esas tres reglas es que uno puede determinar después lo que sería el dominio máximo de definición. De eso hablaremos en otro video. Pero vamos a hacer un ejemplo más sencillo para este caso.
Yo puedo decir que voy a crear mi función real, voy a llamarla g de x, como 1 sobre x menos 3. Como pueden observar, aquí yo no estoy aclarando quién es el dominio y quién es el recorrido. Sin embargo, como yo sé que es una función real, yo sé que g de x debe estar definida de un conjunto A que está contenido en los reales y debe de ir a un conjunto B. Perdón. Bueno, sí que es contenido en los reales. En general, como el codominio es cualquier conjunto que contenga, podemos llamar al codominio siempre como los reales. Ahí no hay ningún problema. Ahora, las ventajas de esto es que yo sé que acá tengo una división. La única regla que debo cumplir acá, o lo único que debo revisar acá, es que x menos 3 sea distinto de 0. De ahí yo podría decir inmediatamente que g está definido de los reales sin el 3, porque es el único número que me genera problemas, a los reales. Y esta sería la segunda forma de trabajar este tipo de funciones. De una función real, yo hablo de una función real directamente, doy su norma y a partir de la regla que yo dé o de la manera en la que yo la defina, puedo deducir cuál sería su dominio. Y eso es lo que se conoce como el dominio máximo de definición en una función real.